Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa situándonos rápidamente en la historia de nuestro país, particularmente en la época en la que se estaba gestando el maximato. En nuestra anterior sesión vimos cómo el 28 de agosto de 1928 se conmemoró un mes del asesinato de Obregón y exactamente a las 2:20 de la tarde sonaron 19 cañonazos en todos los pueblos, todas las ciudades, se interrumpió el tráfico, se interrumpieron los espectáculos y se obligó en las escuelas primarias de todo el país a leer una biografía dulcificada de Álvaro Obregón. Fue el clímax del obregonismo que a partir de ahí empezó a decaer para que surgiera el maximato, el poder de calles, que duró hasta 1934, siendo él el poder tras el trono. Bueno, en el Excelsior, en el 28 de agosto de 1928, en su página 4, publicó esta nota. La memoria del general Obregón será honrada hoy en las escuelas. Sencillas ceremonias que se efectuarán en los planteles oficiales en honor del presidente electo que fue asesinado hace un mes. Biografía del divisionario. Será leída a los alumnos de los planteles a fin de darles a conocer la labor patriótica que desarrolló el general Obregón en México. Casi era el cuento de la Cenicienta, aplicado a un brutal general como fue Obregón, a un asesino corrupto. En la manipulación total de lo que las autoridades creían ingenua mentalidad infantil, se ordenaba a todas las escuelas primarias del Distrito Federal que el día 17 de agosto de 1928 fuera leída una biografía de Álvaro Obregón para consagrar su memoria. Se trataba de un homenaje constituido por un programa sencillo, pero de honda importancia espiritual, con una biografía al alcance de la mentalidad infantil, decía la nota del gobierno. La biografía iniciaba así. Los grandes héroes mundiales no pertenecen exclusivamente al país que los vio nacer. Su vida, sus obras y sus glorias son de toda la humanidad. Bueno, no creo que la humanidad reconozca a Álvaro Obregón como su gloria. Álvaro Obregón, presidente electo de México, el ungido por el pueblo, decía la biografía oficial, fue uno de esos héroes. La biografía afirmaba que la de Obregón fue una vida como de cuento de hadas y que en diversas ocasiones el general estuvo en peligro de muerte, que un acontecimiento inesperado le salvó la vida 3 o 4 minutos antes de que Francisco Villa pretendiera fusilarlo. Mejor lo hubiera fusilado, pero bueno. Nunca perdió una batalla, solo perdió un brazo. Y vaya que explotó políticamente y le sacó jugo a la pérdida de su brazo. Y fue un gran general que odió el militarismo y a la tiranía. Pues él mismo fue un tirano, pero bueno. Estableció la ley orgánica y la concordia en su país. ¿Cuál concordia? Pues si había estallado la guerra cristera con un baño de sangre. Puras mentiras, puras contradicciones. A los pocos meses de nacido quedó huérfano de padre
y con 17 hermanos y sin patrimonio alguno. Su madre trabajaba sin descanso y los hijos le ayudaban. Blancanieves, algo así, ¿no? La Cenicienta. Él aprendió a hacer mesas y sillas. Su familia era propietaria de una escuela. A los 12 años obtuvo un lote de tierra, plantó tabaco y recogió la cosecha. Hizo cigarros y los vendió. O hizo gelatinas y los vendió, diría otra persona 100 años después. A pesar de su esfuerzo, apenas tenía para vivir, careciendo en ocasiones hasta de sombrero. A los 13 años salió de la escuela y fue a buscar fortuna, como los héroes de los cuentos de hadas. En algún lugar del país existía un puesto de trabajo. Cuando llegó al puerto en el que abordaría un barco para trasladarse a ese lugar a buscar el empleo, la nave ya había zarpado y tuvo el niño Álvaro Obregón que regresarse al hogar. Después se enteraron que la embarcación naufragó, ahogándose todos los pasajeros. Obregón luego rentó otro lote de tierra, pero una inundación destruyó su cosecha. Hasta parece ya película de Pedro Infante. A pesar de todo, siguió trabajando arduamente y logró prosperidad en su hacienda. Su vida hizo crisis. Se casó a los 23 años, coincidiendo su matrimonio con el levantamiento de Pascual Orozco en contra del gobierno legítimo y redentor de Madero. Obregón odiaba la guerra, pero su conciencia hizo que tomara las armas y organizara milicias entre la gente del pueblo para la defensa del primer gobierno revolucionario. Nunca había disparado un rifle, por lo que pidió a un amigo que le enseñara. Posteriormente volvió a tomar las armas en contra de los enemigos de la libertad y de la reforma social, en contra de Villa, por ejemplo. Armó un ejército propio con sus amigos, familiares y admiradores. A pesar de las traiciones, nunca se descorazonó. El pueblo agradecido lo elevó al primer puesto de la República, desde donde restauró la ley, el orden y la justicia, y la corrupción y la muerte. Creó escuelas en todo el país, que con tan brillante éxito ha continuado edificando Plutarco Elías Calles. Alfabetizó al pueblo, repartió libros, enseñó a los labriegos cómo mejorar sus cosechas, luchó en contra de las causas económicas que provocaron hambre, discordia y guerra. El biógrafo citaba una de las frases más profundas de Obregón, que era la siguiente: mejor le enseñaré a mi pueblo el uso del cepillo de dientes y del baño que el de un cañón. Bueno, pues una frase genial, ¿no? El amigo de la infancia de Obregón que escribía esa biografía cerraba el texto con estas palabras: niño, medita sobre las enseñanzas que te ofrece la vida de ese patricio, recoge tu espíritu y presenta la ofrenda de tus sentimientos puros y nobles como fragantes guirnaldas de azucenas a la memoria del gran héroe Álvaro Obregón. Le faltó decir que Álvaro Obregón fue el autor de aquella frase de que ningún general del ejército mexicano aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos, incluyéndolo a él. Pues así de absurda, ridícula fue la biografía que a las niñas y niños de las primarias del Distrito Federal les obligaron a escuchar. Ahora continuamos con la nota, la vida. Artículo escrito por Álvaro Obregón el día 8 de septiembre de 1926 para el periódico Juventud, editado por los alumnos de la Escuela Talamantes de Navojoa, Sonora, y que será leído hoy en las escuelas oficiales para honrar la memoria del presidente electo Obregón. O sea, no les bastó con leerles la biografía, sino también un artículo escrito por Obregón.
En su artículo periodístico, Álvaro Obregón disertaba sobre la importancia que tenía para los seres humanos el aprovechar el tiempo, aprendiendo y haciendo cosas productivas. Alguien podía vivir 100 años, pero si no había hecho cosas productivas, entonces había desaprovechado su tiempo y su vida. En estas notas, Obregón exhortaba a los niños y jóvenes a aprovechar su tiempo y su vida, pues como él lo hizo, de ser un miserable que no tenía ni sombrero, se convirtió por la corrupción, por el crimen, en uno de los hombres más ricos de México, y hasta la fecha su familia sigue gozando de esa herencia. Él sí aprovechó su vida y su tiempo. Otra nota de esta secuencia es esta: El Gran Invicto, por G. Borges. Hoy cumple un mes de muerto y hay todavía mucho que no acabamos de convencernos de ello. Arrancaba así su artículo G. Borges, alabando la memoria de Obregón, de quien decía que llegó a divisionario a los 34 años. Era un tipo de criollo inteligente, de penetrante mirar y maneras enérgicas, de gran carácter y memoria asombrosa. Era un genio. Podía reconocer a una persona que hubiera visto solo una vez, 15 o 20 años atrás. Podía repetir en cualquier orden las 40 cartas de la baraja. Podía reconocer los accidentes del territorio nacional recorridos por él en campaña militar, riachuelos, casas, arboledas. Yo tengo un sentido especial que permite grabar en mi memoria todos los objetos que veo, como si sus formas se impresionaran en mi mente igual que una cinta de cine, decía Obregón. Fue un enamorado del peligro. Cuando los maderistas le reprocharon el no haber participado en la revolución iniciada en 1910, aceptó el grado de teniente coronel y dejó la presidencia municipal de su pueblo, Huatabampo. Nunca tuvo miedo, infundió valentía a sus tropas, era noble, abnegado, siempre dispuesto a sacrificarse por los demás. Encarriló al país haciendo justicia a los campesinos y obreros e impulsando la industria y el comercio. Respaldó la libertad. Por ello la nación quería que volviera a la presidencia. Pues la nación no quería que volviera a la presidencia. El pueblo había luchado en la revolución en contra de la reelección y él, por ambicioso, quiso reelegirse como presidente de la República. Y a los 8 días que ganó la elección, lo asesinaron. No pudo realizar su mejor obra, que era la paz, la concordia y el entendimiento entre los mexicanos. Desarrolló una gran región agrícola y fundó un pueblo. Sí, se convirtió en latifundista. Regresó a la capital porque sabía que ahí estaba el enemigo y no podía sustraerse a las atracciones del peligro. Lo que no hicieron las metrallas o las balas de fusil, porque son más nobles, lo llevó a cabo una infeliz pistola en manos de un degenerado, concluía su biógrafo. Ese degenerado era el católico León Toral, que lo asesinó en La Bombilla. Pues así de absurda era la situación de imponer una imagen, de crear una imagen falsa como un gran héroe en relación a Obregón. Pero era ya los estertores del obregonismo. Ahí se acababa el obregonismo y de ahí surgió el maximato de Plutarco Elías Calles, otro verdadero dictador corrupto y criminal. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.